un auxiliar de vuelo inmovilizó al director ejecutivo negro y estrelló a su hijo adolescente contra la ventanilla de la cabina hasta que el cristal se hizo añicos. 10 minutos después, el director ejecutivo le atravesó el cráneo directamente por el borde dentado. Lo que sucedió después te dejará sin palabras. Inmovilizó a un padre contra su asiento y estrelló a un bebé contra el cristal, seguro de que nadie se rebelaría contra él. Suscríbete si crees que ningún uniforme está por encima de la ley. El suave sonido del cinturón de seguridad resonó en la estrecha cabina mientras el vuelo 217 de Skyloom Airlines se nivelaba a 30.000 pies de altura. Los compartimentos superiores zumbaban al asentarse. El aire era fresco, con el aroma estéril del oxígeno presurizado y el acero frío. La mayoría de los pasajeros se apoyaban en los reposacabezas, hojeando las revistas de a bordo o cerrando los ojos para el viaje rutinario que les esperaba. Adrian Miles ajustó la pequeña manta sobre su hijo pequeño, Callen, quien se acurrucaba tranquilamente en sus brazos. El niño se movió ligeramente. Sus pequeños dedos se cerraron cerca del pecho de Adrian. Adrian susurró: «Shh, está bien», balanceándose suavemente de un lado a otro, más por costumbre que por necesidad. Su traje gris oscuro a medida se mantuvo impecable incluso en el estrecho asiento. Sus zapatos lustrados apenas rozaban la alfombra. Para todos los demás, parecía lo que era: un ejecutivo sereno, con el control total. Pero en su interior, su mente repasaba los puntos clave de la conferencia internacional que se avecinaba, contratos que firmar, alianzas que sellar, y la inminente presión de expandir Norwell Enterprises a los mercados globales. Mientras los ojos de Adrian recorrían la cabina, captó un destello peculiar, una mirada demasiado aguda, demasiado larga. Nolan Bellar, uno de los auxiliares de vuelo, permanecía rígido cerca de la cocina, con los brazos cruzados sobre su uniforme azul marino. Tenía la mandíbula apretada, la mirada fija no en el pasillo general como la de sus colegas, sino directamente en Adrian. Sus miradas se cruzaron y, por un breve instante, una sensación de frialdad cruzó entre ellos. Nolan se dio la vuelta, murmurando en voz baja mientras cogía una pila de vasos de plástico del cajón. «Otro traje con un niño llorando, justo lo que necesitamos», siseó, apenas audible. Sus manos se movían con precisión mecánica, pero tenía los hombros tensos, sus movimientos más rígidos que los de los demás tripulantes. Adrian parpadeó, sin saber si había oído bien. No era nuevo en esto de juzgar. Años de ascensos corporativos le habían enseñado a detectar el desprecio, incluso en silencio. Pero esto era diferente. No había una máscara de cortesía en el rostro de Nolan, ningún esfuerzo por disimular la irritación. Solo un resentimiento manifiesto. Adrian miró a Callen, cuya respiración se había vuelto más profunda en suaves y rítmicos ronquidos. «Lo estás haciendo bien», susurró Adrian, aunque la inquietud en su estómago decía lo contrario. Al otro lado del pasillo, un hombre de negocios tecleaba en una computadora portátil. Más atrás, un adolescente garabateaba en un blog de dibujo. Nadie parecía notar el sutil cambio en la atmósfera de la cabina, cómo la mirada de Nolan se volvía hacia Adrian como una nube de tormenta acechando al sol. Cuando Nolan finalmente comenzó a servir las bebidas, el otro asistente, un hombre tranquilo llamado Jerome, tomó la iniciativa. Saludó a cada fila con una sonrisa practicada, empujando el carrito suavemente junto al asiento de Adrian. Nolan lo siguió, pero no dijo ni una palabra. Al llegar a la fila de Adrian, se detuvo un poco más de lo necesario. «¿Café?», Jerome preguntó. Adrian asintió. «Sí, por favor». Jerome sirvió la bebida con calma, pero Nolan permaneció inmóvil, mirando fijamente al bebé en brazos de Adrian. Callen se movió, chasqueando los labios suavemente. Se le escapó un leve gemido, seguido de un llanto sordo. La boca de Nolan se torció. «Me lo figuraba», murmuró. Adrian levantó la vista. «¿Disculpa?» «Dije que me lo figuraba. En cada vuelo. Siempre es lo mismo», respondió Nolan con demasiada calma. Su voz tenía un filo afilado, como una cuchilla cuidadosamente envuelta en seda. Jerome miró de reojo, con un destello de alarma en los ojos. «Nolan». «Solo digo», lo interrumpió Nolan, sin dejar de mirar a Adrian. «Algunos pasajeros creen que un traje y un bebé les dan permiso para perturbar la paz de los demás». Adrian se puso rígido. No era hombre que se dejara intimidar fácilmente por las palabras, pero esto le pareció bien.
apretó el agarre de Callen, quien había empezado a llorar con ganas. El sonido era estridente, crudo y natural, el tipo de llanto que ningún padre puede prever, por muy fuerte que sea. «Lo llevaré atrás», ofreció Adrian con tono neutral y expresión serena. «Caminar suele ayudar». Empezó a levantarse, con cuidado de no molestar al pasajero que iba a su lado, pero Nolan se interpuso directamente en el pasillo, bloqueándole el paso. «No hace falta», dijo secamente. «Deberías haberlo considerado antes de subir». Adrian se detuvo, mirando el rostro impasible del hombre. Un silencio invadió los asientos cercanos mientras la tensión se extendía. Nadie habló, pero varias personas se inclinaron ligeramente, percibiendo algo extraño. Adrian mantuvo la calma, con la voz mesurada. «Con el debido respeto, intento mantener la calma. Bloquearme no ayuda a nadie». «No eres especial», respondió Nolan acercándose. «Que lleves traje no significa que seas el dueño del aire». Adrian parpadeó lentamente, optando por contenerse. Podía sentir a los demás pasajeros observándolo. Su instinto le advertía que esta no era una confrontación normal. Algo más profundo se enconaba tras los ojos de Nolan, una amargura que poco tenía que ver con los gritos de Callen y mucho con lo que este hombre creía que Adrian representaba. Jerome finalmente intervino, tirando suavemente del brazo de Nolan. «Déjalo pasar, Nolan. Mantengamos las cosas tranquilas». Nolan retrocedió apenas. «Como sea», murmuró rozándolos. Pero Adrian lo vio, los puños apretados, el destello de rabia. Adrian se dirigió a la parte trasera de la cabina, susurrándole suavemente a su hijo mientras caminaba. Los gritos de Callen disminuyeron lentamente, reconfortados por el calor y el movimiento de su padre. Aún así, Adrian sintió miradas en su espalda. No necesitó mirar para saber quién era. Cuando regresó a su asiento minutos después, Callen dormitando de nuevo, los mismos pasajeros evitaron su mirada. Solo Jerome ofreció un breve gesto de compasión. Nolan no estaba a la vista. Adrian se recostó en su asiento. Las luces de la cabina se atenuaron para el crucero. El silencio debería haber sido un alivio, pero en cambio, se sintió como la calma antes de algo inevitable. Su mano se posó protectoramente en la espalda de Callen. En el fondo, Adrian sabía que este vuelo no terminaría como empezó. No por turbulencias, ni por el clima, ni por problemas de motor. Por un hombre cuyo odio había encontrado su objetivo a 30.000 pies de altura. Adrian no tenía ni idea de que el cielo mismo estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. En el momento en que el grito de Callen atravesó el aire de la cabina, fue como si una oleada de inquietud recorriera el espacio cerrado. El llanto del bebé, agudo e implacable, cortaba como una cuchilla el zumbido sordo de los motores y el parloteo silencioso de los pasajeros. Algunos pasajeros se removieron incómodos en sus asientos. Otros levantaron la vista con educada curiosidad, pero un hombre reaccionó de forma diferente, violenta, aunque solo fuera en sus ojos. Nolan Bellar se giró lentamente, apretando la mandíbula. Sus ojos, ya entrecerrados por miradas anteriores, ahora ardían con algo mucho más volátil. Se quedó de pie cerca de la cocina, con los brazos cruzados rígidamente sobre su chaleco azul marino, y miró directamente a Adrian Miles sin pestañear. La tensión en su postura no encajaba con la pulida insignia en su pecho, ni con la serena profesionalidad que su uniforme debía representar. Avanzó por el pasillo con pasos calculados, sus zapatos repiqueteando contra el suelo como una cuenta atrás. Al detenerse en la fila de Adrian, se inclinó lo suficiente para que su presencia resultara invasiva, pero no lo suficiente como para parecer hostil a quienes lo observaban. «Señor, tiene que silenciar a su hijo», dijo Nolan rotundamente con voz baja pero afilada, como una cuchilla envuelta en tela. «Está molestando a los demás pasajeros». Adrian levantó la vista, sorprendido más por el tono que por la petición. Acomodó a Callen con cuidado en sus brazos, meciéndolo con voz serena. «Solo está molesto por el cambio de presión. Estaba a punto de llevarlo a la parte de atrás para calmarlo». Nolan no se movió. En cambio, dio un paso adelante, bloqueando el pasillo con un pie y apoyando una mano en el borde del asiento junto a Adrian. Su sonrisa burlona se profundizó. «Quédese donde está.
Andar con un bebé llorando no va a ayudar. Adrian hizo una pausa. Las palabras no se referían solo a la política de la aerolínea, sino a poder. Reconoció la mirada en los ojos de Nolan, no de preocupación, sino de control. La había visto en salas de juntas donde los débiles intentaban imponerse a los más fuertes. Pero allí, a miles de metros de altura, no había sala de juntas. Solo un tubo de metal lleno de desconocidos, tensión y un hombre rencoroso. «Creo que ayudará», respondió Adrian con firmeza, intentando avanzar. «Y creo que puedo moverme por la cabina a menos que haya un problema de seguridad». El cuerpo de Nolan se tensó. «No me ponga a prueba, señor», murmuró, inclinándose para que solo Adrian pudiera oírlo. «Ustedes, los ejecutivos, creen que sus trajes y su dinero los hacen intocables. Pero aquí arriba, solo son otro pasajero al que hay que recordarle quién manda realmente». Adrian se quedó sin aliento, no por miedo, sino al darse cuenta de repente de que no se trataba de un malentendido ni de una arrogancia, sino de algo personal, profundamente personal. Algo en el comportamiento de Nolan había traspasado los límites, y Adrian sintió que el aire se agitaba a su alrededor. Los llantos de Callen se hicieron más fuertes. Su carita estaba roja por la presión y la incomodidad. Adrian lo meció suavemente, intentando que el bebé no percibiera la creciente tormenta. Echó un vistazo a la cabina. Los pasajeros observaban ahora, algunos fingiendo no hacerlo, otros claramente concentrados en la escena con vacilante curiosidad. Pero nadie intervino. El silencio era denso, impregnado de la suposición de que la tripulación de vuelo siempre sabía lo que hacía falta. Otro auxiliar, un hombre más joven llamado Marcus, echó un vistazo por la cortina que separaba la cocina, pero dudó. Su mirada pasó de Nolan a Adrian antes de desaparecer de nuevo tras la fina tela. No iba a ayudar. Adrian mantuvo la voz serena. «Mi hijo está sufriendo. Estoy intentando ayudarlo. Tienes que hacerte a un lado». Pero Nolan se quedó quieto. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por una silenciosa amenaza que titilaba bajo la superficie. «Quizás los de tu tipo no estén acostumbrados a que les digan que no», susurró Nolan, con la voz apenas por encima del rugido del motor. «Pero alguien tiene que enseñarte que aquí arriba no se trata de quién eres en tierra». Las palabras le cayeron como agua fría. Adrian le devolvió la mirada, con el corazón latiendo con fuerza, no por miedo, sino por algo más frío. Ahora lo entendía. No se trataba de ruido, no se trataba de la política de la aerolínea, se trataba de resentimiento, que se enconaba bajo un uniforme, y había encontrado un blanco. El aire entre ellos se densificó. Adrian volvió a acomodar a Callen. El bebé ahora hipaba entre llantos. Sus manitas se aferraban a la camisa de su padre. Los instintos de Adrian se agudizaron, su mente repasando opciones. Podía quedarse de pie y arriesgarse a que la situación se intensificara. Podía pedir ayuda, pero la tripulación parecía no estar dispuesta. O podía esperar, intentar calmar la situación y rezar para que el control de Nolan no se desviara hacia la violencia. Pero algo en la postura de Nolan, el puño cerrado, la respiración superficial, el tic en el rabillo del ojo, le decía a Adrian que esperar podría ser la decisión más peligrosa de todas. A su alrededor, la cabina se tensó. Un hombre al otro lado del pasillo le susurró algo a su compañero de asiento. Un adolescente inclinó sutilmente su teléfono, quizá empezando a grabar, pero nadie actuó. Nadie habló. El peso del silencio se convirtió en un personaje en sí mismo, vigilante, crítico, cómplice. Los pensamientos de Adrian corrían a toda velocidad. No le importaba el ego ni la pose. Solo le importaba una cosa: mantener a su hijo a salvo. Y algo en la mirada de Nolan le decía que esto no iba a terminar en una conversación. El momento se quebró cuando Nolan murmuró en voz baja, pero lo suficientemente alto para que Adrian lo oyera. «Ya es hora de que alguien te muestre lo que es el verdadero control». Los ojos de Adrian se encontraron con los suyos, sin ira, solo comprensión, como un hombre interpreta el clima segundos antes de que estalle una tormenta. Se removió ligeramente en su asiento, preparándose sin que se notara. Tras él, los gritos de Callen se suavizaron por un momento, como si percibiera la tensión de su padre y la absorbiera como una esponja. El silencio en la cabina se volvió inquietante. Y entonces Nolan se recostó,
y la sonrisa burlona regresó como una sombra que se extendía por su rostro. Los pasajeros no dijeron nada, la tripulación no hizo nada, pero Adrian sabía que algo se avecinaba. El llanto del bebé ya no era solo un sonido, era una chispa en la madera seca. Nolan se abalanzó. El cuerpo del auxiliar de vuelo se estrelló contra Adrian con una fuerza desgarradora, estrellándolo contra el suelo de la cabina. El impacto le quitó el aire de los pulmones en un jadeo ahogado y su espalda chocó contra la estrecha alfombra del pasillo, que se sentía áspera y sofocante bajo él. Los suaves llantos de Kallen se volvieron estridentes cuando el bebé se sacudió en los brazos de Adrian. Las manos de Adrian se apretaron con más fuerza alrededor de su hijo, negándose a soltarlo, sus músculos gritando de tensión. Pero Nolan se movió con una velocidad aterradora. «¡Dame al mocoso!», gruñó, con la voz distorsionada por la rabia, los ojos desorbitados y sin pestañear. Sus manos, de nudillos pálidos y temblorosos, desgarraron los brazos de Adrian como garras. Antes de que Adrian pudiera apretarlo con más fuerza, Nolan arrancó a Kallen de su agarre con un último tirón desgarrador que se sintió como si le arrancaran un hueso de la carne. «No». La voz de Adrian se quebró por el pánico, ronca y primaria. Extendió la mano, con los dedos aferrados al aire vacío. Nolan se giró, agarrando al bebé como un saco de carga ingrávida, y con un solo movimiento horrible, empujó a Kallen hacia la ventana de la cabina. El bebé golpeó el cristal con un golpe sordo y repugnante. El sonido recorrió la cabina como un latigazo. Los delgados paneles de plástico alrededor de la ventana vibraron. Una red de grietas estalló en el cristal de doble capa, diminutas astillas serpenteando hacia afuera con un sonido como hielo al romperse. El cristal interior resistió, pero por poco. Un crujido sordo resonó cuando el fuselaje se movió y las luces parpadearon. Los pasajeros gritaron. Algunos jadearon, otros gimieron, pero nadie se movió. Un hombre de negocios con traje marrón a mitad del pasillo se incorporó a media altura de su asiento antes de dudar, agarrándose al reposacabezas frente a él. Otro pasajero, un hombre corpulento en el asiento de la ventana, frente al caos, buscó el botón del techo y lo presionó repetidamente, con los ojos abiertos y desorbitados. Ninguno intervino. Tenían miedo. Miedo de hacer algo mal. Miedo de quebrantar la ley tácita de obediencia a la tripulación uniformada. Adrian se impulsó hacia arriba, el pánico convirtiéndose en desesperación. Su hombro golpeó la cadera de Nolan, desequilibrándolo por un momento, pero Nolan se recuperó rápidamente, empujando a Adrian hacia abajo con un brutal pisotón en el pecho. La cabeza de Adrian se estrelló contra el reposabrazos a su lado, y un dolor agudo le recorrió la sien. La sangre goteaba, caliente y repentina, por un lado de su rostro, manchando el cuello de su camisa. Apenas la sintió. Solo vio a su hijo, pequeño, frágil, indefenso, colgando a centímetros del cristal roto que los separaba de 9000 metros de cielo vacío. ¡Atrás!, ladró Nolan girándose para proteger a Kallen con un brazo, apretando la diminuta figura del niño contra la ventana. ¿Crees que tu dinero te da poder? Aquí arriba, yo decido quién importa. Su voz temblaba, no de miedo, sino de algo mucho más oscuro. Amargura, rabia, obsesión. Adrian tosió, luchando por incorporarse, parpadeando a través de la sangre y la neblina. Su visión se centró en su hijo. Kallen gimió, con los ojos cerrados, una pequeña mano enroscada en su mono. La ventana rota crujió de nuevo. «Nolan, por favor», dijo Adrian con la voz calmada por el esfuerzo. «Es solo un bebé. Suéltalo». Nolan no respondió con palabras. Presionó la espalda de Kallen contra el cristal fracturado. Sus dedos temblaban por la presión. El cristal crujió bajo el peso, y el sello exterior se arqueó levemente hacia afuera con el aire presurizado de la cabina. Los músculos de Adrian ardían al incorporarse de nuevo, con la rabia hirviendo bajo su piel, pero mantuvo la voz baja, controlado. «No hagas esto. No querrás ser la razón de la muerte de un niño. Aléjate de la ventana». Los ojos de Nolan se dirigieron hacia él, solo por un segundo. Un destello de algo indescifrable cruzó su rostro, miedo, tal vez, o locura, pero se desvaneció tan rápido como llegó. «La gente como tú nunca enfrenta consecuencias», susurró Nolan, tan bajo que solo Adrian pudo oírlo. «Aquí arriba, yo hago las reglas». Empujó a Kallen con un poco más de fuerza contra el cristal. Otra grieta se abrió en la ventana.
El cuerpo de Adrian respondió antes de que el pensamiento pudiera alcanzarlo. Se lanzó hacia adelante, golpeando a Nolan en el costado con todo su peso. Nolan se tambaleó, perdiendo el equilibrio lo justo para que Adrian le arrebatara al bebé de las manos, aferrándolo protectoramente contra su pecho. Pero Nolan no había terminado. Rugió, agarrando a Adrian por el cuello y tirándolo de nuevo al suelo. La espalda de Adrian golpeó el suelo con un golpe sordo. Callen gritó con fuerza, estridente y asustado, mientras Adrian se retorcía para protegerlo con los brazos. Los pasajeros gritaban, algunos se apretaban contra las paredes de la cabina. Un hombre gritó, ¡hagan algo! Pero nadie se movió. Los demás auxiliares de vuelo se quedaron paralizados junto a la cocina de servicio, horrorizados y paralizados. El corazón de Adrian latía como un tambor en su pecho. El miedo y la furia chocaban en su sangre. Sabía a cobre. Su mente corría. Nadie venía. Estaba solo. Solo contra un hombre que claramente había perdido la cordura, al que ya no le importaban las reglas, la vida ni la razón. Y la cabina ya estaba a un solo cristal roto del desastre. Adrian miró hacia la ventana. Las grietas habían aumentado. El crujido se había convertido en un leve silbido. Una pequeña línea de aire silbaba desde el sello superior. Toda la pared del avión parecía flexionarse con cada vibración, con cada turbulencia. No quedaba tiempo. Los pensamientos de Adrian se redujeron a una sola verdad. Protege a tu hijo, cueste lo que cueste. Miró fijamente a Nolan, que ya se agachaba para volver a abalanzarse. Y en ese instante, mientras las luces de la cabina brillaban, los pasajeros lloraban y el viento susurraba a través del sello fracturado, Adrian supo que ya no se trataba de un viaje de negocios. Ya no se trataba de títulos ni de orgullo. Se trataba de sobrevivir. La única regla que quedaba era esta: un hombre se iría, el otro no. La ventana crujió, amenazando con ceder con cada turbulencia. Adrian se retorció violentamente, liberándose del agarre de Nolan con un rugido gutural. La tela de su camisa se rasgó en el hombro. Los hilos se desgarraron como el chasquido de ramas secas. El sudor y la sangre se le pegaban a la piel, con el cuello de la camisa pegado al cuello mientras se lanzaba hacia adelante con los brazos extendidos. Atrapó a Callen justo cuando la ventana de la cabina cedió. Con un crujido ensordecedor, el panel debilitado explotó hacia adentro, y fragmentos de vidrio templado estallaron en el pasillo como una lluvia de cuchillas. Las luces de la cabina parpadearon mientras el avión se sacudía, sacudido por una repentina turbulencia. Un aullido ensordecedor de viento inundó el espacio, ahogando el grito colectivo de los pasajeros. Máscaras de oxígeno cayeron del techo como enredaderas fantasmales, balanceándose violentamente mientras las alarmas sonaban en lo alto. Adrian cayó hacia atrás con su hijo fuertemente envuelto en sus brazos, enroscándose protectoramente alrededor del bebé, mientras rodaba para protegerlo de los escombros que volaban. Pequeños cortes le recorrían los brazos y el cuello, pero Callen estaba a salvo, llorando aterrorizado, pero ileso. Ese llanto era todo lo que Adrian necesitaba oír. Al otro lado del pasillo, Nolan se irguió, con la mirada perdida y el pelo alborotado por el viento. Sus labios se curvaron en una sonrisa feroz. No dudó. Atacó. Adrian apenas tuvo tiempo de incorporarse sobre una rodilla antes de que Nolan volviera a chocar contra él, haciendo que ambos resbalaran por el suelo manchado de sangre. Bandejas y vasos de papel pasaron zumbando como misiles, arrastrados hacia la abertura dentada de la ventana rota. En algún lugar un pasajero sollozaba entre sus manos. Otros se apretujaron en sus asientos pálidos y paralizados. Algunos aferraban sus teléfonos, pero nadie se atrevió a levantarlos. Nadie se movió. ¿Crees que estás por encima de las reglas?, gruñó Nolan con la mirada fija en el bebé. Su voz era áspera, apenas audible por encima del estruendo, pero Adrian captó cada palabra. La gente como tú siempre cree que el mundo te debe algo. Adrian no dijo nada. Respiraba entrecortadamente. Un brazo rodeó con fuerza el pequeño cuerpo de Callen, mientras el otro empujaba el hombro de Nolan, intentando crear espacio. No eres especial, se burló Nolan, presionando con más fuerza. Solo eres un hombre, y los hombres sangran. La mente de Adrian no se desvió a salas de juntas ni a conferencias telefónicas, sino a un gimnasio universitario polvoriento, el penetrante olor a sudor y cinta adhesiva, el sonido de los guantes al golpear las protecciones, la voz de su antiguo entrenador ladrando,
Respira. Céntrate. Espera a que se comprometan demasiado. Esto ya no se trataba de negocios, ni siquiera de orgullo. Se trataba de sobrevivir. No me importa lo que pienses de mí, espetó Adrian con los dientes apretados. Pero no le harás daño a mi hijo. Con un giro repentino, Adrian empujó hacia arriba, usando el ángulo del codo para golpear a Nolan bajo la barbilla. El movimiento aturdió al asistente, lo justo para que Adrian los girara de lado, recuperando un poco de control. Su espalda golpeó contra el borde de un asiento. El dolor era agudo, pero lo ignoró. Su único objetivo era evitar que Callum volviera a soltarse. Nolan se abalanzó sobre él una vez más, arañando, agarrando todo lo que encontraba. Sus dedos se enredaron en el borde del cinturón de Adrian, intentando arrastrarlo más cerca de la ventana rota donde el viento aullaba como un animal viviente. ¡Suéltalo!, gritó Adrian, apretando los dientes mientras luchaba contra el agarre de Nolan. Ajustó su peso, presionando a Callum contra su pecho, protegiéndolo de la succión de aire y de los fragmentos rotos que aún se aferraban al borde del marco de la ventana. De repente, Nolan se retrajo con ambas manos y arremetió de nuevo. La fuerza hizo que Adrian tropezara. Se estrellaron contra la pared de la cocina con un golpe sordo que lo dejó sin aliento. El dolor se apoderó de su espalda, pero se mantuvo erguido, plantando los pies. El rostro de Nolan estaba cerca ahora, con los ojos inyectados en sangre, saliva volando con cada palabra. «Les enseñaré a todos», siseó. «Creen que no soy nada, pero les enseñaré cómo es el verdadero control». Otra sacudida sacudió el avión. Los compartimentos superiores se abrieron, derramándose por el pasillo. La turbulencia pareció alimentar el frenesí de Nolan. Volvió a agarrar a Callum, rozando con los dedos el borde del mono del bebé. «¡No!», rugió Adrian, echándose hacia atrás con un violento golpe de hombro. Los dedos de Nolan fallaron por poco. Los pasajeros gritaban. Un hombre con traje gritó algo ininteligible, mientras un caballero mayor cerca de la salida de emergencia se aferraba a su asiento, susurrando oraciones en voz baja. Pero nadie se movió para ayudar. No podían. No mientras la escena ante ellos se desarrollaba como una pesadilla. La expresión de Nolan se transformó en algo monstruoso. «¿Crees que puedes luchar contra mí?», espetó, sus palabras apenas audibles bajo el estruendo de las alarmas. «Solo eres otro cobarde rico escondido tras un mocoso llorón». Adrian frunció el labio. «Pruébame». Y entonces Nolan se abalanzó de nuevo, esta vez con todo su peso, apuntando no a Adrian, sino a Callum. Extendió las manos hacia adelante, con los dedos como garras. Adrian se lanzó al ataque. No se apartó, sino que se metió en él. El repentino cambio de dirección pilló a Nolan con la guardia baja. El hombro de Adrian se estrelló contra el pecho de Nolan, haciéndolos caer al suelo una vez más. Adrian gruñó al caer con fuerza sobre el codo, pero no soltó a Callum. Ni siquiera por un segundo. La rabia de Nolan no tenía límites. Se puso de pie de un salto y lanzó un grito, mitad grito de guerra, mitad locura, y saltó hacia la ventana rota. Sus manos buscaron a Adrian, a Callum, la destrucción. El aire se apoderó de la abertura, y los bordes de la ventana se volvieron a dentar y temblaron. Vasos, papel, un auricular roto, todo volaba hacia la brecha. Adrian sentía la atracción, oía el viento silbando en sus oídos como una advertencia. Y aún así, Nolan se abalanzó. La visión de Adrian se redujo. Su agarre sobre Callum se hizo más fuerte. Sus pies se clavaron en la alfombra. Sabía que no podía simplemente bloquear. No podía simplemente defender. Tenía que acabar con esto. Se agachó ligeramente, cambiando a Callum a su lado dominante, colocando al bebé contra sus costillas y lejos del peligro. Apretó el puño con la mano libre. Enderezó la espalda. Su mente se aclaró. Ya no era un director ejecutivo, ya no era un pasajero. Era un padre. Mientras Nolan avanzaba con los brazos extendidos, Adrian esperó, quieto y concentrado. Ahora, habría dicho su antiguo entrenador. Ahora es tu momento. Adrian se hizo a un lado y giró el cuerpo de Nolan con una brutal redirección de fuerza, alejando su impulso del niño y llevándolo hacia la pared opuesta. Chocaron de nuevo, pero esta vez Adrian se mantuvo en pie. Nolan se tambaleó hacia atrás, jadeando, sangrando, pero lejos de terminar. Se giró, con el rostro contraído por la furia, y se lanzó de nuevo, un último intento por arrancar al bebé de los brazos de Adrian y lanzarlos a ambos hacia el viento aullante.
Adrian se preparó, pensando solo en Kallen, en la promesa que una vez hizo de proteger lo que importaba, sin importar el costo. La cabaña se había convertido en una arena y la supervivencia era la única regla. Adrian agarró la muñeca de Nolan y la retorció con todas sus fuerzas. Un crujido agudo resonó por la cabaña como una rama rota. El rostro de Nolan se contorsionó de dolor mientras su mano se sacudía hacia atrás. Pero no gritó. No cayó. En cambio, la cabeza de Nolan se lanzó hacia adelante con una velocidad brutal, estrellándose contra la boca de Adrian con la fuerza de un martillo. El impacto le partió el labio de par en par y la sangre caliente le inundó los dientes y la barbilla. El sabor metálico abrumó sus sentidos mientras se tambaleaba hacia atrás, apretando a Kallen con más fuerza contra su pecho. El pasillo se convirtió en un campo de batalla. Las bandejas cayeron al suelo con un ruido metálico, un carrito de bebidas se volcó y rodó de lado con un fuerte golpe, derramando cubiertos y latas sin abrir bajo una lluvia metálica. Los pasajeros jadearon y se agacharon. Algunos gritaron pidiendo ayuda. Algunos lloraron. Sin embargo, nadie se movió para intervenir. Adrian tropezó con un termo caído, su talón resbaló sobre el jugo derramado, pero no soltó a su hijo. Su brazo izquierdo protegía al bebé como una armadura, mientras que el derecho se balanceaba a ciegas, impulsado por el instinto y la desesperación. Nolan se abalanzó de nuevo, con las manos cerradas en garras, los ojos abiertos y sin pestañear como un poseso. «No perteneces aquí arriba», siseó Nolan entre respiros, con la voz temblorosa por el odio. «Hombres como tú creen que son dueños del cielo». Adrian no respondió. No había espacio para las palabras, solo supervivencia. Con una oleada de fuerza, Adrian empujó a Nolan de lado contra una fila de asientos. El marco metálico crujió. El hombro de Nolan chocó contra el reposabrazos, pero retrocedió rápidamente, arañando como un animal la ventana rota que aún silbaba por el impacto anterior. Parecía atraído por ella, con la mirada fija en el cristal roto como si prometiera algo que solo él entendía. «¡Aléjate de la ventana!», gritó Adrian, moviéndose para bloquear el paso de Nolan. «Vas a matar a alguien». Nolan lo ignoró. En cambio, se agachó, arañando el suelo con los dedos. Se oyó un ruido como de vidrio contra metal. Luego se levantó de nuevo, lenta y decididamente, agarrando un fragmento irregular de cristal. Los pasajeros se quedaron paralizados. El tiempo contuvo la respiración. El fragmento era largo y perverso, curvado en un extremo y brillando bajo las luces del techo. Un fino rastro de sangre corría por el antebrazo de Nolan, goteando al suelo y salpicando la alfombra como signos de puntuación en una frase escrita con rabia. A Adrian le latía con fuerza en los oídos. Su instinto le gritaba que alejara a Kallen, pero no había a dónde ir. Retrocedió por el pasillo, manteniéndose entre el fragmento y su hijo. Nolan levantó el arma con una sonrisa enfermiza. «Veamos cuánto te sirve ahora tu dinero». Detrás de ellos, las máscaras de oxígeno aún colgaban, balanceándose con cada sacudida de la turbulencia. Las luces de la cabina parpadearon una vez, proyectando una breve sombra sobre el avión, y luego volvieron, ásperas e implacables. Adrian retrocedió de nuevo, sus pies crujiendo contra el cristal. «Bájala», dijo en voz baja pero firme. «Estás acabado. Se acabó». Nolan negó con la cabeza lentamente. «Para la gente como yo esto nunca termina. ¿Crees que esto termina con mi despido? Number, esto termina con justicia». «¿Para quién?», preguntó Adrian, apretando con más fuerza a Kallen, cuyo pequeño cuerpo temblaba en sus brazos. «Atacaste a un bebé». La sonrisa de Nolan se desvaneció y entrecerró los ojos. «Colateral». Entonces se abalanzó. El fragmento atravesó el aire con un silbido espantoso, rozando la cara de Adrian por centímetros y desgarrando el cojín del asiento más cercano. La espuma y la tela estallaron como humo de una herida. Adrian giró el hombro, presentando la espalda para proteger a Kallen, incluso cuando el filo rozó sus costillas, atravesando su camisa y dejando un nuevo hilo de sangre. Gritó, pero no cayó. Nolan se retractó para lanzar otro golpe, más rápido esta vez, imprudente y salvaje. Adrian se agachó, luego se giró, y el fragmento rozó por poco la cabeza de Kallen. La cabina se sumió en el caos. Varios pasajeros gritaron. Un hombre cerca de la parte delantera gritó: «¡Deténganlo! ¡Que alguien ayude!». Pero nadie se movió. Incluso los miembros restantes de la tripulación se quedaron paralizados,
con la mirada fija en el horror imposible que se desarrollaba ante ellos. La respiración de Adrian se convirtió en ráfagas cortas y agudas. No podía seguir esquivando eternamente. El espacio era demasiado reducido, y Nolan estaba demasiado desesperado. Tenía que acabar con ello, rápido. Observó la postura de Nolan buscando una oportunidad. Entonces la vio. El peso de Nolan se desplazaba demasiado hacia adelante durante sus ataques. Se estaba sobreexigiendo, impulsando con el hombro en lugar de las caderas. Descuidado, peligroso, predecible. Adrian esperó. La sangre goteaba de su labio sobre la frente de Kallen. Nolan volvió a levantar el fragmento. Acabemos con esto. Adrian no parpadeó. No habló. Simplemente se hizo a un lado, permitiendo que Nolan mantuviera el impulso. Mientras Nolan se abalanzaba, Adrian lo agarró del brazo y lo giró. El fragmento cayó al suelo con estrépito. Se oyeron jadeos. Nolan aulló, tambaleándose por el repentino cambio de dirección. Y Adrian lo empujó hacia atrás contra los asientos. Las luces se reflejaban en el fragmento, que yacía junto a una bandeja de comida, intacto y olvidado por su portador. Adrian no se relajó. Permaneció sereno con todos los músculos tensos, protegiendo a Kallen con su cuerpo. Sabía que Nolan no había terminado, aún no. Pero la amenaza había cambiado. El arma había desaparecido, sí. Pero la locura no. Nolan se quedó mirando sus manos vacías, respirando con dificultad, con el pecho agitado. Los pasajeros observaban en silencio, aterrorizados de hablar, de moverse, de respirar. Y en esa quietud, el fragmento reflejó las luces de la cabina, brillando como una promesa de sangre. El fragmento cortó el aire con un silbido agudo, rozando el rostro de Adrian por escasos centímetros. Se clavó en el cojín del asiento tras él con un suave golpe sordo y un siseo, como una serpiente que ataca y se entierra profundamente. El relleno emergió de la herida, flotando un instante antes de que el aire de la cabina lo dispersara como semillas de diente de león en una tormenta. Los pasajeros gritaron, agachándose tras sus bandejas y respaldos, con los ojos abiertos y los labios temblorosos. Un hombre con traje gris se cubrió la cabeza con una bolsa para portátil. Otro, un adolescente con auriculares, se arrancó el cable de los oídos y miró horrorizado. El terror ya no podía contenerse. Latía por la cabina como electricidad, tangible e ineludible. Adrian no se inmutó, aunque el corazón le latía con tanta fuerza que podía oírlo en sus oídos. Le dolía cada músculo del cuerpo por la tensión, y el corte en la sien latía al ritmo de las luces parpadeantes del techo. Se movió ligeramente, ajustando su agarre sobre Kallen, cuyos sollozos se habían convertido en pequeños jadeos entrecortados. La cara del bebé estaba hundida en el pecho de su padre, sus pequeñas manos aferradas a la camisa rota de Adrian. Los brazos de Adrian lo acunaban con fuerza, protegiéndolo, sin soltarlo ni un segundo. Nolan, agachado a pocos metros de distancia, sonreía. Tenía los dientes manchados de sangre, uno de ellos astillado por la lucha anterior, y su respiración salía en ráfagas agudas e irregulares. El fragmento de vidrio que tenía en la mano reflejó las tenues luces del techo, proyectando crueles reflejos en las paredes de la cabina. ¿Ya no estamos tan tranquilos?, preguntó Nolan con desdén, con los ojos brillantes de locura. Ustedes, los ejecutivos, se esconden tras títulos, tras guardaespaldas. ¿Pero aquí arriba? Abrió los brazos un instante, casi teatralmente, antes de dar otro paso al frente. Aquí arriba te derrumbas como cualquiera. Adrian no respondió. Las palabras serían en vano. Su atención se redujo, como la lente de una cámara que se concentra en un instante. Cada detalle. El fragmento, la postura de Nolan, lo resbaladizo del suelo por el café derramado, la distancia entre ellos, se grabó en su mente con claridad. Sabía que no podía luchar a ciegas. Un movimiento en falso podría hacer que ese fragmento se hundiera en la suave piel de su hijo. Su cuerpo se giró ligeramente hacia un lado, siempre manteniendo a Kallen alejado de la amenaza, siempre protegiéndolo incluso a costa de su propia seguridad. Un hilo de sangre le corría por la mejilla, proveniente de un corte anterior, trazando un lento camino hacia la mandíbula. Nolan dio otro paso, con una postura más calculada, como la de un depredador que rodea a un objetivo herido. El cristal temblaba ligeramente en su mano, no por miedo, sino por la adrenalina que corría por sus venas. «Podría acabar con esto ahora mismo», murmuró. «De un solo golpe. No podrías detenerme».
La voz de Adrian, cuando llegó, era tranquila y baja. «Entonces hazlo». Las palabras sobresaltaron a Nolan. Frunció el ceño, y su sonrisa se desvaneció por un instante. «¿Crees que voy de farol?» «Creo que te estás desmoronando», dijo Adrian con la mirada fija en su atacante. «Y creo que ya has perdido. Simplemente aún no lo sabes». El gruñido de Nolan regresó y con un rugido volvió a levantar el cristal con los nudillos blancos por la presión. Adrian se tensó, moviendo las piernas sutilmente para mantener el equilibrio. No dependía de la fuerza bruta. No, eso lo mataría en esas condiciones estrechas e inestables. Estaba esperando un error, un golpe demasiado amplio, un paso demasiado largo. Recordó una maniobra de sus días de boxeo universitario, una que su entrenador le había inculcado hasta convertirla en memoria muscular. Redirecciona. No te resistas. Deja que el agresor se mueva bajo tu control. Los pensamientos de Adrian se ralentizaron, ignorando los gritos, el suelo tembloroso, el caos a su alrededor. Nolan se abalanzó. Adrian giró. Con el fragmento cortándose hacia él, Adrian dobló las rodillas, esquivó lo justo y atrapó la muñeca de Nolan al pasar. El movimiento fue limpio, preciso, menos un bloqueo que una redirección. Aprovechando el impulso de Nolan, giró el brazo hacia abajo, obligando al fragmento a fallarles a él y a Calen por un estrecho margen. Nolan dejó escapar un grito ahogado al doblar la muñeca hacia atrás. El fragmento de vidrio cayó al suelo, girando como una moneda antes de posarse bajo la luz de emergencia. Un jadeo colectivo recorrió la cabina, pero el momento no había terminado. Nolan, furioso y salvaje, no dudó. Se estrelló contra Adrian, empujándolos contra la pared de la cocina más cercana. El golpe metálico resonó por el pasillo, y una bandeja con cubiertos cayó junto a ellos. Adrian gruñó, con un dolor que le atravesaba las costillas, pero mantuvo a Calen agarrado, incluso mientras el bebé gritaba de miedo. Apretó su agarre, usando su espalda para absorber la fuerza del golpe. «No puedes ganar», siseó Nolan. «No puedes». La mente de Adrian le gritaba que terminara, pero las condiciones seguían siendo demasiado peligrosas. Si se excedía, se arriesgaría a exponer a Calen a otro ataque. Nolan seguía siendo peligroso, y el brillo en sus ojos no mostraba señales de retirada. Un grito lejano se elevó de uno de los pasajeros, una súplica para que alguien interviniera, pero aún así, nadie acudió. Los teléfonos grababan con manos temblorosas. Rostros se asomaban por encima de los asientos, incapaces de apartar la mirada. Adrian sabía que tenía que acabar con aquello él mismo, pero no con rabia, con precisión. Retrocedió un paso, bajando su centro de gravedad. Nolan arremetió de nuevo, blandiendo los puños desnudos. Adrian desvió el primer golpe con el antebrazo, guiándolo más allá de su cabeza. El segundo le rozó el costado, pero lo absorbió, girando con la fuerza. Ahora estaban cerca, demasiado cerca. El calor del aliento de Nolan, el hedor a sangre y pánico, el temblor de la turbulencia bajo sus pies, todo colisionó en una tormenta de violencia. Pero Adrian se mantuvo firme. Estaba esperando a que la desesperación de Nolan se convirtiera en imprudencia, esperando el error final. Cada segundo se alargaba como una hora mientras el fragmento brillaba más cerca de la frágil piel de su hijo. Nolan se abalanzó. Con un grito gutural, se abalanzó sobre Adrian, con el fragmento afilado apuntando directamente al centro del pecho del director ejecutivo. El destello de las luces de la cabina danzaba a lo largo del filo de la hoja. Una cruel astilla de metal buscando carne. Pero Adrian, corriendo impulsado por el instinto y el terror absoluto, cambió de postura justo a tiempo. Su cuerpo se giró hacia un lado, con el hombro echado hacia atrás al atrapar la muñeca de Nolan en pleno golpe. Un fuerte crujido resonó por la cabina cuando el agarre de Adrian se apretó, girando con cada gramo de memoria muscular practicada. El fragmento resonó por el pasillo, girando bajo los asientos antes de desaparecer bajo una fila de pasajeros que se apartaron en silencio. Por un instante, solo un instante, la tensión se quebró como un cable tensado. Se oyeron jadeos por el fuselaje. Un susurro de esperanza se despertó. Pero Nolan no se detuvo. Con los ojos abiertos y los labios curvados en una especie de gruñido y sonrisa, volvió a embestir a Adrian, desequilibrándolo. Los dos hombres se estrellaron de lado contra el carrito metálico de bebidas, y todo el peso de sus cuerpos aplastó el fino acero. El impacto hizo volar las bandejas y volcó una jarra de café entreabierta.
El líquido hirviente se desbordó formando un arco humeante, salpicando el suelo y el brazo expuesto de Adrian. Adrian gritó, no de miedo, sino de un dolor abrasador. Le ardía la piel y un verdugón instantáneo se formó bajo la tela empapada de su camisa. Pero su agarre sobre Kallen no se aflojó. Incluso en medio de la agonía, se acurrucó para proteger a su pequeño hijo del calor y del caos. «¡Suéltalo!», ladró Nolan con la voz ronca y entrecortada, intentando alcanzar de nuevo al niño. Sus movimientos eran erráticos ahora, impulsados por algo más profundo que la ira, una obsesión, tal vez incluso la locura. Sus pupilas eran como puntos de aguja, su respiración era aguda y rápida. Adrian se apoyó en el carro, con un brazo acunando a Kallen y el otro estirado a la defensiva. El calor aún se aferraba a su antebrazo como fuego invisible, pero su concentración no flaqueó. Escudriñó el suelo en busca de peligro y lo localizó al instante. Un termo de acero yacía cerca de la bota de Nolan. La mirada de Nolan bajó al mismo tiempo. Agarró el termo rápidamente, levantándolo como un arma. El metal pulido relucía, curvo y pesado, temblando en su mano. Diseñado para servir té o café, ahora parecía algo forjado para la guerra. ¿Crees que tu título te protege?, siseó Nolan. Aquí arriba no hay sala de juntas, solo gravedad y huesos. Adrian no respondió. Las palabras serían una pérdida de tiempo. Su mente corría, calculando ángulos, palancas, tiempos. Cambió el peso del cuerpo, manteniendo a Kallen acurrucado contra su pecho. El llanto del bebé ahora se amortiguaba bajo capas de miedo y fatiga. Nolan se balanceó. El termo silbó en el aire, estrellándose contra el carrito de bebidas. El metal abollado chirrió, saltando chispas cuando la fuerza partió el panel. Un pasajero cercano gritó, otro se agachó, con las manos sobre la cabeza. A su alrededor, los teléfonos permanecían congelados en sus regazos. Nadie se atrevía a levantar una lente. No ahora. No cuando la violencia era tan real, tan cercana. Adrian se agachó y rodó. Su rodilla chocó con la espinilla de Nolan, desequilibrando al auxiliar de vuelo. El termo volvió a balancearse, rozando la cabeza de Adrian por poco. Golpeó la pared junto a la salida de emergencia con un sonido metálico profundo y hueco. Jadeando, Adrian levantó la vista. Vio el sudor goteando por la frente de Nolan, mezclándose con la sangre de un corte superficial sobre su ojo. Era implacable, cada centímetro de su cuerpo cargado de amenaza. Y sin embargo, Adrian no flaqueó. En un instante recordó algo que su difunto hermano le había dicho durante una sesión de entrenamiento en su antiguo garaje. No respondas a la fuerza bruta con más fuerza, redirígela, haz que se tambalee sobre su propio peso. Ese recuerdo brilló como un faro. Adrian relajó un poco su cuerpo, atrayendo a Nolan, provocando el siguiente golpe. ¿Crees que eres lo suficientemente fuerte para terminar esto?, dijo Adrian con los dientes apretados, en voz baja y firme. Más fuerte que nunca, espetó Nolan. Otro golpe. Otra esquiva. El termo rozó el hombro de Adrian, pero no aterrizó limpiamente. El dolor se intensificó, pero era soportable. Se mantuvo erguido, y lo más importante, mantenía a Kallen a salvo. Las ruedas del carro bajo ellos se sacudieron y giraron 1 centímetro, alterando el equilibrio entre ambos. Adrian lo aprovechó. Pisó fuerte, deteniendo el carro. Luego giró, usando el manillar como palanca. Con la mano libre, golpeó a Nolan en la mandíbula, no con rabia, sino con determinación. Un puñetazo limpio y firme, perfeccionado por años de entrenamiento olvidado. Nolan se tambaleó, pero aún así no cayó. En cambio, dejó escapar un gruñido gutural, arrastrando el termo con ambas manos, preparado para un golpe final. Adrian entrecerró los ojos. Su objetivo ya no era solo contraatacar, sino sobrevivir, poner fin a esto. La cabina se sentía más apretada ahora, el aire más denso. Las luces del techo parpadearon una vez. La turbulencia presionaba levemente bajo sus pies. Los gritos de los pasajeros eran distantes, borrosos como ecos en un sueño. Pero Adrian oyó un sonido más claro que todos los demás. El latido del corazón de Kallen, rápido, frenético, vivo. Ese era todo el combustible que necesitaba. Empujó a Nolan contra el carro con todo su cuerpo. La fuerza soltó el termo, se le escapó de las manos a Nolan y se deslizó bajo una fila de asientos, desapareciendo de la vista. Por primera vez, la confianza de Nolan se quebró. Adrian aprovechó el momento. Empujó a Nolan con fuerza,
usando el costado de su brazo herido a pesar del dolor, haciendo que el hombre se tambaleara de vuelta al pasillo. Las bandejas crujieron bajo sus zapatos. El café se acumuló bajo sus talones. «No toques a mi hijo», gruñó Adrian, con la voz ahora más grave, más áspera. Nolan abrió la boca. Adrian nunca supo si para replicar o rugir. El carro volvió a rodar tras ellos, con las ruedas chirriando en protesta y el metal raspando el suelo. Y durante todo aquello, Adrian se mantuvo firme, con un brazo ardiendo y el otro aferrándose a la única vida que importaba. Las ruedas del carro chirriaron como si el propio avión clamara justicia. Pensó que las ventanas rotas ocultarían su crueldad, pero la justicia no se queda callada. Si crees que cada acto de abuso debe ser respondido, suscríbete, la justicia empieza aquí. Nolan se abalanzó de nuevo. Su cuerpo se retorció a una velocidad asombrosa al zafarse del agarre de Adrian y arremeter no hacia su oponente, sino hacia la ventana rota de la cabina. Adrian apenas tuvo un segundo para reaccionar cuando lo comprendió. Estaba intentando arrastrarnos a ambos a través de ella. La succión del cristal fracturado se intensificó en un instante, un viento rugiente que aullaba por la cabina como una bestia desatada. Servilletas sueltas, vasos de plástico y una tarjeta de embarque abandonada volaron por los aires, succionados hacia el cristal roto con una fuerza aterradora. Los pasajeros gritaron, algunos agachándose, otros aferrándose a sus asientos, con los nudillos pálidos de miedo. En lo alto, las máscaras de oxígeno se sacudían y oscilaban como péndulos en un vendaval, sus carcasas de plástico golpeando con fuerza contra las paredes del avión. Adrian abrazó con más fuerza a Kallen, quien dejó escapar un gemido agudo, con su pequeño cuerpo apretado contra el pecho de su padre. El sonido atravesó el caos como una llamarada de desesperación. La mente de Adrian gritaba una sola cosa: «Protégelo». Todo lo demás, el ruido, el dolor, la sangre en su boca, se desvaneció en el fondo. Las manos de Nolan se abalanzaron como garfios, agarrando a Adrian por el cuello y arrastrando a padre e hijo hacia atrás, centímetro a centímetro, hacia la herida abierta en el fuselaje. Sus ojos brillaban con algo más que rabia, algo salvaje y desquiciado. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Veamos cuánto estás dispuesto a perder», gruñó Nolan, su voz apenas audible por encima del viento aullante. Adrian clavó los talones en la alfombra. Sus zapatos se engancharon en el suelo con una fricción desesperada. Le temblaron los músculos. El sudor le corría por las sienes, mezclándose con la sangre seca de su mejilla. Apretó los dientes, desplazando su peso hacia atrás, aferrándose al tirón. Los dedos de Nolan se aferraron a las diminutas piernas de Kallen. «Quítale las manos de encima». Adrian bramó, girando el cuerpo hacia un lado, protegiendo a su hijo con todo su cuerpo. Nolan ni se inmutó. «Ustedes, los ejecutivos, creen que todo se dobla para ustedes», siseó. «Bueno, veamos si la gravedad también obedece sus órdenes». La mente de Adrian daba vueltas. La ventana rota ya no era solo una grieta en el avión, era una boca afilada lista para devorarlos a todos. La diferencia de presión, el cristal dentado, el viento, todo una trampa esperando un pequeño paso en falso. Se movió de nuevo, apretando a Kallen con un brazo mientras con el otro le daba un codazo en el costado a Nolan. El golpe impactó, pero Nolan solo gruñó y se agachó, obligando a Adrian a acercarse más al borde de la ventana. El cuero cabelludo de Adrian hormigueó cuando el viento frío le rozó la nuca. Cada respiración traía el aroma a acero y sangre. Una bandeja pasó rodando junto a ellos, levantada por la corriente y lanzada por la cabina con un estruendo. Los pasajeros volvieron a gritar. A su izquierda, un hombre gritó pidiendo ayuda, pero nadie se acercó. El miedo en la cabina era paralizante. El pulso de Adrian retumbaba en sus oídos. Cada segundo que pasaba era un segundo más cerca del desastre. Recordó algo, una imagen, lejana pero nítida, la mano de su hermano en su hombro, años atrás, justo después del funeral de su padre. La promesa había sido simple pero poderosa. Protegerás a los tuyos, cueste lo que cueste. Su hermano ya no estaba, sepultado en silencio. Pero la promesa permanecía, grabada en sus huesos como un mandamiento. Ese recuerdo regresó con claridad cuando Adrian miró los ojos aterrorizados de Kallen. «No te fallaré», pensó. «No lo dejaré ganar». «No me das miedo», murmuró Adrian con los dientes apretados. Nolan se burló. «Deberías tener miedo»,
porque al cielo no le importa cuánto dinero tengas. Con una oleada de fuerza nacida del miedo y la furia, Nolan presionó la parte superior de la espalda de Adrian contra el cristal, raspando con los omóplatos el marco fracturado. El borde golpeó la tela del traje de Adrian, cortándola limpiamente. El aire frío le arañó la piel expuesta. El sonido del cristal al romperse se hizo más fuerte. Adrian cambió su agarre, colocando a Kallen más arriba contra su pecho. Su mano libre buscó en el suelo, buscando a tientas cualquier cosa que le permitiera hacer palanca. Sus dedos se cerraron alrededor de una correa de cinturón de seguridad rota, medio encajada bajo un asiento. Tiró de ella con todas sus fuerzas, enrollándola alrededor de su palma y apoyándola contra la pata del carrito de bebidas que tenía detrás. Su cuerpo se sacudió violentamente cuando Nolan intentó tirarlo hacia adelante de nuevo, pero la correa lo retuvo. «No lo llevarás», espetó Adrian. Nolan no respondió, solo gruñó y arremetió de nuevo, esta vez con ambas manos sobre los hombros de Adrian, empujando con todo su peso. Adrian jadeó cuando su columna se dobló hacia atrás, el frío metal del marco de la ventana presionando contra su cráneo. La presión era insoportable. Adrian podía sentir la agudeza mordiéndole el cuero cabelludo. Los músculos de su cuello gritaron. Kallen sollozó más fuerte, sus pequeños dedos clavándose en el pecho de Adrian. Entonces algo cambió, algo dentro de Adrian. Habían cruzado una línea. Dejó de tirar, dejó de defenderse. Empezó a contraatacar. La claridad llegó de repente. Esto se acaba. Su agarre se tensó. Los músculos de sus piernas se activaron. Su brazo libre giró, bloqueando la muñeca de Nolan y tirando de ella hacia abajo con un chasquido. Nolan gritó, aflojándose lo suficiente para que Adrian pudiera desplazar su peso. Sus posiciones se invirtieron en un solo movimiento fluido. La espalda de Adrian se deslizó lejos de la ventana, y el cráneo de Nolan la reemplazó. El viento rugió con más fuerza, como un grito de protesta desde el mismísimo cielo. Adrian avanzó, con el rostro a centímetros del de su enemigo, en voz baja y fría. «Amenazaste a mi hijo», dijo. Ahora el cielo tiene su respuesta. Con un último esfuerzo de cada gramo de fuerza que le quedaba, Adrian empujó la cabeza de Nolan hacia el borde. Y allí estaba. El borde brilló, una navaja esperando tallar el destino en carne. Adrian retorció la muñeca de Nolan con una fuerza que no era solo física, sino instintiva, desesperada e impulsada por algo primario. En cuanto Nolan aflojó el agarre, una oleada de fuerza lo recorrió por completo. Invirtió sus posiciones con un movimiento fluido y brutal. Ahora era Nolan quien se inclinaba hacia atrás, con la cabeza peligrosamente cerca de los bordes dentados de la ventana rota. El viento aullante del exterior aullaba por la estrecha abertura, haciendo vibrar los compartimentos superiores y enviando finas corrientes de aire con aroma a oxígeno que se extendían por la cabina. Servilletas sueltas y envoltorios de plástico danzaban por el pasillo como banderas de advertencia. Nolan abrió los ojos de par en par, no de miedo, sino de incredulidad. Pateó el suelo, arañando los brazos de Adrian, escupiendo maldiciones con los labios manchados de sangre. Pero Adrian no flaqueó. Tenía las piernas firmes, la espalda recta a pesar del dolor que le quemaba el hombro y la columna. Un brazo aferraba al bebé Kallen contra su pecho, el otro apretaba el cuello de Nolan con fuerza. «¡Suéltame!», exclamó Nolan con voz entrecortada bajo la presión de Adrian. «No sabes lo que haces». Pero Adrian sí. Sabía exactamente lo que significaba ese momento. No era una pelea entre dos hombres. Era la resistencia de un padre contra la pesadilla que casi se lleva a su hijo. Sus ojos, inyectados en sangre y concentrados, no se apartaban del borde dentado de la ventana. Ya no necesitaba mirar a Nolan. Podía sentir la locura en el cuerpo del hombre, los espasmos, la resistencia, la negativa a rendirse. Los pasajeros permanecían paralizados en sus asientos, en silencio, con el rostro pálido de terror y asombro. Algunos se taparon la boca. A algunos les corrían lágrimas por las mejillas. Los teléfonos que una vez habían estado agarrados con fuerza en manos temblorosas, ahora colgaban sueltos, olvidados. La batalla ya no se grababa. Se grababa en la memoria, cruda, aterradora, inolvidable. Kallen lloró en los brazos de Adrian. El sonido era suave pero urgente, un gemido creciente contra el viento rugiente.
Atravesó el aturdimiento de Adrian como un faro. Inclinó la cabeza ligeramente, susurrando en silencio, con los labios apenas moviéndose. «Aguanta, pequeño. Solo aguanta». Nolan se sacudió de repente, levantando la rodilla en un intento desesperado por liberarse. Aterrizó con fuerza contra el muslo de Adrian, casi desviándolo de su postura. El dolor recorrió la pierna de Adrian, pero no se soltó. En cambio, se movió, ajustando su peso, usando el impulso de Nolan en su contra, tal como su antiguo entrenador de boxeo le había enseñado hacía más de una década. «El control es la ausencia de miedo», resonó la voz en su mente. «Haz que el otro te tema más que el dolor que puede causar». La lucha de Nolan se debilitó, su respiración se volvió entrecortada, sus patadas se volvieron erráticas, su equilibrio flaqueó. Sin embargo, sus ojos ardían de odio. «No deberías estar aquí arriba», siseó. «¿Crees que el dinero te da seguridad?» Adrián apretó la mandíbula. «No», dijo con frialdad, «pero el amor sí». Y dicho esto, empujó. No fue un golpe brutal, fue medido, deliberado, definitivo. El cráneo de Nolan golpeó el borde roto de la ventana con un crujido escalofriante. El sonido fue agudo y nítido, elevándose por encima del caos como el mazo de un juez al dictar un veredicto. Por una fracción de segundo, el tiempo pareció detenerse. Las vibraciones resonaron en los brazos de Adrián, en el aluminio del avión, en las almas temblorosas de todos a bordo. Entonces llegó la sangre. Un repentino y vívido chorro. Un arco carmesí que se proyectó sobre los asientos cercanos y la pared de la cabina. El cuerpo de Nolan se estremeció violentamente una vez. Luego se desplomó. Sus ojos, abiertos por la sorpresa, comenzaron a desenfocarse. Sus manos, esas mismas manos que una vez habían arañado a un bebé, ahora caían flácidas a sus costados. Su cabeza se desplomó hacia adelante, y vetas de sangre trazaban líneas en el asiento y el suelo. El silencio se apoderó de la cabina. Adrian no se movió de inmediato. Se quedó allí, abrazando a Calen con fuerza contra su pecho, temblando de adrenalina y agotamiento. El corazón le latía con fuerza en los oídos, ensordecedor y rítmico, cada latido más fuerte que el anterior. El niño gemía suavemente, pero estaba vivo, vivo y a salvo. Al otro lado del pasillo, un hombre de mediana edad con una chaqueta arrugada bajó lentamente las manos de su rostro. Otro pasajero, un joven, quizás un estudiante, miró a Adrian como si presenciara el desarrollo de un mito. Incluso el resto de la tripulación permaneció atrás, aturdido y pálido, sin saber si lo que acababan de presenciar era justicia o algo más. Adrian finalmente dio un paso atrás, con las rodillas a punto de doblarse. Apretó suavemente su frente contra la de Calen, sintiendo el calor de la piel de su hijo, el subir y bajar de su pequeño pecho. Su mano libre temblaba mientras flotaba sobre la cabeza del bebé, sin saber muy bien si protegerlo, consolarlo o simplemente asegurarse de que era real. El viento del exterior seguía rugiendo a través del sello roto, pero ahora era más silencioso, menos amenazante, más como el aliento de una tormenta pasada. Fragmentos de vidrio aún brillaban en el suelo. La sangre aún se acumulaba bajo el hombre sin vida. Pero el caos, por ahora, había terminado. Y en algún lugar del fondo de la cabina, alguien susurró. Lo salvó. De verdad lo salvó. Adrian no habló, no asintió, no proclamó heroísmo, simplemente permaneció de pie, destrozado, ensangrentado, abrazando a su hijo, mientras la realidad de lo que acababa de suceder se instalaba en los huesos de cada hombre a bordo. No había venido buscando esta pelea, pero la había terminado, y en esa quietud solo una verdad permanecía. La batalla había terminado, pero la guerra por la verdad apenas comenzaba. El sonido del cráneo de Nolan al chocar contra el borde destrozado aún flotaba en el aire como un trueno mucho después de su fin. La sangre salpicaba los respaldos de los asientos cercanos, una mancha roja sobre el blanco estéril del interior del avión. Por un instante sin aliento, toda la cabina quedó en silencio, sin llantos, sin gritos, sin anuncios, solo silencio. Un silencio denso y sofocante, roto solo por el zumbido sordo de los motores y el suave y siniestro silbido del aire que se filtraba por la ventana rota donde la violencia había alcanzado su brutal clímax. Adrian permaneció de pie junto al cuerpo desplomado de Nolan, respirando con dificultad,
agitado por el sudor mezclado con sangre en la frente. Le temblaban los brazos, no de miedo, sino del esfuerzo de abrazar a su hijo, Kallen. El bebé se aferró a su camisa instintivamente, con el rostro hundido en el hombro de su padre, su pequeño cuerpo temblando por el trauma, aunque no podía comprenderlo. Adrian podía sentir el rápido latido del corazón de su hijo contra el suyo, un ritmo frágil que le recordaba por qué había luchado con tanta fiereza. El instinto protector aún rugía en él, incluso mientras sus extremidades se volvían pesadas. Retrocedió un paso, su pie resbaló ligeramente en un charco de café y sangre a lo largo del pasillo. Se apoyó en el borde de un asiento y se agachó lentamente, agachándose junto a la fila, con la espalda pegada a la pared. La respiración de Kallen era rápida pero constante. No sangraba, gracias a Dios, pero las lágrimas no habían parado. Adrian le dio un beso en la sien a su hijo, con la voz ronca y apenas audible. «Estás a salvo, hijo. Te tengo, susurró, aunque una parte de él no lo creía. A su alrededor, la cabaña volvió a la vida como una película sin pausa. Un hombre de traje gris se tambaleó desde la fila 12, con el teléfono tembloroso en la mano y la cámara parpadeando en rojo. Un niño 2 filas más abajo volvió a llorar, esta vez de miedo más que de compasión. Un anciano murmuró una oración en voz baja, con palabras temblorosas de gratitud e incredulidad. 2 auxiliares de vuelo, ambos hombres, visiblemente conmocionados, se acercaron sigilosamente a la ventana rota, con pasos vacilantes. Uno llevaba un rollo de cinta adhesiva y una manta. El otro simplemente apretaba un botiquín de primeros auxilios contra el pecho como un escudo. No miraron a Nolan, ni siquiera a Adrian. Sus ojos se dirigían a todas partes, buscando algo familiar, algo normal. Adrian giró la cabeza, siguiendo su movimiento. La niebla en su mente se disipó lo suficiente como para que el instinto regresara. «Selladlo. Usad las mantas. No esperéis instrucciones», gritó con voz ronca pero autoritaria. El más joven de los 2 auxiliares se sobresaltó al oír el sonido, pero asintió. «Sí, señor», balbuceó, moviéndose más rápido. La ráfaga de aire era constante pero controlada. La grieta no se había convertido en una brecha completa, pero la presión en la cabina era inestable. Mientras trabajaban rápidamente para sellar la abertura con varias capas de tela y cinta plateada, Adrian apoyó la cabeza contra la pared y cerró los ojos un instante. El dolor latía en oleadas desde su hombro, su mandíbula, su antebrazo quemado. Cada respiración le costaba mucho. Nunca se había sentido tan cansado, pero dormir era un lujo que no podía permitirse, no allí, no con el suave gemido de Kallen aún resonando en su oído. Abrió los ojos de nuevo, observando los rostros a su alrededor. Algunos sollozaban, otros miraban con incredulidad. Algunos habían empezado a grabar, levantando sus teléfonos con manos temblorosas, y otros apartaron la mirada, reacios o incapaces de procesar lo que habían presenciado. Un hombre de la fila 8 se arrodilló a su lado, en voz baja. ¿Está muerto?» Adrian no respondió al principio. Miró el cuerpo retorcido de Nolan, tendido boca abajo, con las extremidades flácidas y la sangre goteando de la comisura de su boca sobre el suelo de aluminio. «No lo sé», dijo Adrian finalmente. «Pero no volverá a hacerle daño a nadie». El hombre asintió una vez, retrocediendo sin decir nada más. Adrian no lo culpaba. ¿Qué podía decir? En algún lugar cerca de la parte trasera del avión, alguien pidió ayuda. ¿Hay algún médico a bordo? ¿Hay alguien de salud? No hubo respuesta. El intercomunicador permaneció en silencio. O el piloto no sabía qué había pasado, o no quería decir nada todavía. Adrian sospechó esto último. Cambió de postura a Kallen en brazos, con cuidado de no sacudir la cabeza del bebé. El niño había dejado de llorar, pero no estaba dormido. Solo miraba al frente, con los ojos vidriosos y sin pestañear. Adrian conocía esa mirada, conmoción, de esas que no se desvanecían fácilmente, de esas que dejaban moretones invisibles mucho después de que la hemorragia se detuviera. Un miembro de la tripulación finalmente se acercó a él, de mediana edad, bien afeitado, con una placa que decía Samuel. Se agachó junto a Adrian, con voz tranquila, insegura. «Hemos contactado con la cabina. Están iniciando el descenso. Aterrizaje de emergencia. Se estima que tardarán 20 minutos. Los médicos estarán esperando.
Adrian asintió, con cada músculo gritando. «Gracias». Samuel hizo una pausa. «Usted nos salvó, señor. A todos. Ese hombre perdió el control». La mirada de Adrian se dirigió de nuevo a Nolan. No solo perdió el control, para empezar, no lo tenía. Samuel no respondió. En cambio, se levantó y regresó con los demás miembros de la tripulación, todos trabajando ahora a toda velocidad, limpiando, cubriendo, remendando, como si sus cuerpos hubieran tomado el control donde sus mentes se habían detenido. Adrian permaneció donde estaba, acunando a su hijo. Una gota de sangre le hizo cosquillas en la comisura de los labios. Se la limpió con la manga, mientras sus pensamientos daban vueltas. ¿Cómo había llegado a esto? Un vuelo de rutina. Una conferencia esperaba al otro lado. Una conferencia le esperaba al otro lado. Un futuro por construir. Y ahora, una ventana rota, una ilusión destrozada y un niño cuya inocencia se había sumido en el caos a 30.000 pies de altura. Alguien le tocó el hombro con suavidad. Otro pasajero, de unos 40 y tantos años, castaño y gafas. ¿Quieres agua? ¿O algo? Adrian le dedicó una leve sonrisa, negando con la cabeza. Solo espacio. El hombre asintió y se alejó. Los minutos transcurrieron en silencio, pero el tiempo ya no se movía como debía. Se deformaba, se arrastraba, se enroscaba alrededor del dolor en sus extremidades y el fuego tras sus ojos. Kallen parpadeó una vez, luego 2 veces, y finalmente apoyó la mejilla de nuevo en el pecho de Adrian. Y entonces, suavemente, apenas por encima de un susurro, Adrian volvió a hablar. «Se acabó, hombrecito. Estás a salvo». Pero incluso mientras lo decía, una pizca de duda se apoderó de su corazón. Miró alrededor de la cabina una vez más, no a Nolan, ni a la ventana rota, ni a las manchas carmesí en sus nudillos. Miró a la gente. A los transeúntes, las bocas congeladas, las manos vacilantes. El silencio que siguió al primer grito. Lo vio todo con una nueva claridad. Nadie lo había ayudado, y esa verdad pesaba más que cualquier moretón en su cuerpo. Tragó saliva con dificultad, apretó con más fuerza a su hijo y susurró de nuevo, esta vez solo para sí mismo. La fuerza del padre había salvado al niño, pero también había roto la ilusión de seguridad del mundo. El avión se sacudió violentamente al descender entre nubes espesas y turbulentas. Las luces rojas de emergencia parpadeaban por toda la cabina, llenándolo todo de un resplandor inquietante y parpadeante. Las máscaras de oxígeno oscilaban como péndulos sobre las cabezas de los aterrorizados pasajeros, algunas colgando sueltas, otras agarradas con manos temblorosas. Las alarmas sonaban y se cortaban en ráfagas intermitentes, creando un coro inquietante de angustia. La cabina dañada crujió bajo presión. Un gemido metálico se elevaba desde el fuselaje como si el avión mismo luchara por mantenerse en pie. Adrian Miles estaba encorvado en su asiento, con el brazo izquierdo abrazando firmemente a su hijo, Kallen. La sangre se había secado en parches a lo largo de su sien, formando una línea irregular que le bajaba por la mandíbula. Su camisa, rasgada y empapada en sudor, se le pegaba al pecho. Con cada descenso del avión, sentía como si la columna vertebral se le fuera a romper por la tensión. Pero no se movió. No se inmutó. Su mirada permanecía al frente fija en el asiento de adelante como si solo su quietud pudiera evitar que el avión se desmoronara. Kallen gimió suavemente. Sus deditos se aferraron al cuello de Adrian con desesperación instintiva. Adrian bajó la cabeza, presionando sus labios contra la frente de su hijo. «Ya casi llegamos, hijo», susurró, más para sí mismo que para el niño. Le temblaba la voz, pero su agarre era firme. «Te tengo». A su alrededor, los pasajeros permanecían paralizados. Algunos sollozaban en silencio, tapándose con las manos. Otros se aferraban a los reposabrazos, con los ojos cerrados y los nudillos blancos. Un hombre de mediana edad, 2 filas más arriba, murmuraba una oración entre dientes. Un adolescente miraba con los ojos muy abiertos la ventana rota, aún cubierta con un parche rápido de cinta adhesiva y una manta de vuelo que ondeaba con la presión del aire. En el pasillo, los auxiliares de vuelo restantes se esforzaban por mantener la calma. Uno de ellos, Kirk, un hombre fibroso de unos 40 años, manipulaba torpemente el intercomunicador. Se le quebró la voz al hablar. «Damas y caballeros, por favor,
Prepárense para un aterrizaje de emergencia. El personal de emergencia está en espera. Permanezcan sentados. Mantengan la calma. El avión volvió a crujir, inclinándose ligeramente. A Adrian se le revolvió el estómago con el ángulo, pero ajustó el agarre, anclando los pies bajo el asiento frente a él. Le ardía el antebrazo derecho por la escaldadura anterior, y cada respiración le provocaba una punzada de dolor en las costillas. Sin embargo, seguía siendo un apoyo para Kallen, protegiéndolo del caos. Ya no pensaba como un director ejecutivo. No pensaba en su empresa ni en el acuerdo global que lo esperaba en la conferencia. En ese momento, solo era un padre. Y su único objetivo era sobrevivir. De repente el tren de aterrizaje se abrió de golpe bajo ellos con un golpe sordo ensordecedor. El sonido provocó jadeos en varios pasajeros. Un hombre gritó. Otro se agarró el pecho, con los ojos en blanco, hasta que un vecino se acercó y lo sacudió con fuerza para mantenerlo consciente. Entonces llegó el descenso. La pista ascendió rápidamente en las ventanas. Las ruedas impactaron contra el asfalto con un chirrido demoledor. Todo el avión se estremeció, rebotando una vez antes de asentarse en un rugido derrapador. Chispas estallaron bajo las alas mientras los frenos se esforzaban por frenar el enorme peso. La cabeza de Adrian se inclinó hacia adelante y luego hacia atrás, con el cinturón de seguridad apretándole los hombros. Kallen gritó, pero el sonido quedó ahogado por el coro de metal, goma y viento. El avión finalmente desaceleró. Los motores silbaron hasta el silencio. Se hizo un silencio, tan denso como la tormenta que acababa de pasar. Por un instante, nadie se movió. Fue como si el tiempo mismo se hubiera detenido para recuperar el aliento. Entonces comenzaron las sirenas. A través de las ventanas destellaron luces rojas y azules. Vehículos de emergencia, camiones de bomberos, ambulancias, jeeps de seguridad, se dirigían a toda velocidad hacia el avión. Los brillantes rayos se reflejaban en las manchas de sangre y los cristales rotos que aún estaban dispersos por la cabina. Un fuerte clic sonó cerca de la parte delantera al abrirse las puertas de emergencia. Una ráfaga de aire húmedo llenó la cabina mientras las escaleras inflables se desplegaban con un siseo. ¡Ayuda!, gritó Kirk, señalando hacia la parte delantera. «Todos permanezcan sentados hasta que se les indique». Los médicos con todo el equipo subieron a toda prisa a bordo, abriéndose paso entre los atónitos pasajeros. Abrieron los ojos de par en par al ver a Adrian. La sangre le corría por la cara, la ropa rasgada y un bebé flácido en brazos. «¿Es usted el padre?», preguntó uno de los paramédicos, agachado a su lado. Adrian asintió, pero no lo soltó. «Necesitamos revisar al bebé, por favor», dijo el hombre, esta vez con más suavidad. Sus manos eran delicadas, enguantadas y precisas. Otro médico a su lado abrió un escáner portátil y una máscara de oxígeno. Adrian dudó. Sus brazos se negaban a soltarse, aunque su mente sabía que debía hacerlo. Lentamente, entregó a Kallen, observando cada movimiento mientras los médicos examinaban al niño. «Respira. Tiene latidos fuertes», informó uno de ellos. «Leve hematomas, pero ningún traumatismo grave. Lo tenemos». El alivio invadió a Adrian como una marea, y con él llegó un nuevo dolor, más profundo que cualquier herida, la que provenía del miedo, de la furia, del peso de saber lo cerca que había estado de perderlo todo. Detrás de ellos, 2 socorristas más se acercaron con una camilla. Entre ambos, llevaban el cuerpo de Nolan Bellar, ahora oculto bajo una gruesa manta empapada de sangre. Uno de los hombres apartó la mirada al pasar, con la mandíbula apretada. Otro oficial se acercó, portapapeles en mano, pero se detuvo al ver a Adrian intentar ponerse de pie. «Señor, por favor, no se mueva, está herido». «Me quedaré de pie», dijo Adrian con los dientes apretados. Su voz era ronca pero firme. «No voy a salir de esta cabaña en camilla». «Pero el brazo, el costado», protestó el oficial. «Dije que caminaría», repitió Adrian levantándose con esfuerzo. Un dolor le recorrió el cuerpo como fuego, pero lo agradeció. Lo hizo sentir vivo. Le recordó lo que había soportado y lo que vendría después. Enderezó la espalda y avanzó con pasos lentos y pausados. Los pasajeros lo observaban, algunos extendiendo la mano para tocarle el brazo en señal de gratitud o sorpresa. Algunos murmuraron gracias. Otros simplemente lloraron. Se detuvo una vez más antes de salir de la cabina.
mirando hacia el pasillo donde todo había comenzado, donde su hijo casi se perdió, donde el miedo lo había dominado, y donde había elegido luchar en lugar de huir. Apretó la mandíbula. Su respiración era regular. No permitiría que esto quedara sepultado bajo comunicados de prensa y jerga legal. La justicia llegaría, no solo para él y Kallen, sino para cada alma en ese avión que se había quedado paralizada por el miedo, demasiado asustada para ascender, cuando su pie tocó el tobogán de emergencia y el aire nocturno rozó su piel ensangrentada, con la tormenta de sirenas elevándose de fondo. Adrian susurró en voz baja: «Esto no ha terminado». Las ruedas tocaron tierra, pero los ecos de la batalla se aferraban a cada respiración. Las noticias corren como la pólvora. En el momento en que Adrian Miles cruza la entrada de urgencias del hospital, una pared de cámaras con flashes y preguntas a gritos lo recibe como un segundo asalto. Se estremece, no solo por las quemaduras en el brazo o el corte cosido en la mandíbula, sino por el repentino resplandor y el caos. Los paramédicos abren paso entre la multitud con hombros firmes y palabras firmes, pero la prensa avanza atropelladamente, ávida de imágenes, de un fragmento, de vislumbrar al hombre en el centro del vuelo más comentado del mundo. «Señor Miles, ¿es cierto que mató a la azafata? ¿Su hijo resultó herido? ¿Piensa demandar a la aerolínea?» No responde, no porque le falten palabras, le sobran, sino porque sabe que las distorsionarán, las recortarán en medias verdades para los titulares. En cambio, Adrian mantiene la vista fija en su hijo pequeño, envuelto en brazos de un médico a su lado. Kallen se mueve suavemente, ajeno a la tormenta que se arremolina fuera del edificio y más allá. Dentro, el hospital huele a antiséptico y a algo ligeramente metálico, probablemente sangre. A Adrian lo llevan a una habitación privada bajo vigilancia de seguridad, a petición de la aerolínea, aunque la ironía casi le hace reír. Permanece sentado en silencio mientras una enfermera le cura las heridas, colocando gasas en las costillas, donde los moretones empiezan a aparecer como tinta bajo la piel. Un televisor montado en la esquina da las noticias. La voz del presentador es tranquila, clínica, distante. Crestvale Airways ha emitido un comunicado oficial sobre el incidente en pleno vuelo a bordo del vuelo 717. La compañía afirma que la situación fue un trágico malentendido causado por el estrés de la altitud y que las acciones de la tripulación se ajustaron al protocolo de emergencia. Adrian aprieta los puños sobre la cama del hospital. ¿Malentendido?, murmura con la voz tensa y la mirada fija en la pantalla. ¿Llaman malentendido a lo que hizo? La enfermera lo mira, inquieta, pero no dice nada. Adrian respira lentamente recomponiéndose. Sabe exactamente lo que hace la aerolínea: minimizar los daños, proteger su imagen y, lo más importante, evitar responsabilidades. Ya lo ha visto antes en las salas de juntas. Cuando surgen malas decisiones, las empresas sacrifican a las personas y pulen las narrativas. Pero esta vez, Adrian no les deja controlar la historia. Su teléfono vibra en la mesita de noche. La pantalla se ilumina con un número desconocido. Duda y responde. «Tienes un hijo», dice una voz distorsionada. «Sería inteligente que lo pensaras 2 veces antes de llevar esto a los tribunales». Adrian se pone rígido. ¿Quién habla? Silencio. Entonces la línea se corta. Mira fijamente la pantalla, con la rabia y el miedo arremolinándose en su pecho. Su instinto le dice llamar a seguridad para informar de inmediato, pero algo lo detiene. Ya no está lidiando con un solo hombre trastornado. Está tocando un sistema que funciona a la perfección. Un golpe en la puerta rompe el silencio. Un hombre de unos 40 y tantos entra, con los hombros ligeramente encorvados, como si no estuviera acostumbrado a ser visto. Lleva una camisa sencilla y lleva una vieja y desgastada bolsa para portátil. «Disculpe la molestia», dice en voz baja. «Me llamo Marek Dorn. Estaba en su vuelo. Adrian se pone en guardia». «¿Está bien?» Marek asiente, dando un paso adelante lentamente. «Grabé algo. No sabía qué hacer con él, pero no pude quedarme callado después de escuchar la transmisión». Abre el portátil y reproduce el vídeo. La pantalla se llena de caos. Nolan arremete, Adrian se defiende, la ventanilla de la cabina se agrieta y, finalmente, Adrian protege a su hijo del rocío de los cristales. Jadeos de los pasajeros.
gritos de socorro, el sonido de una violencia que nadie podría malinterpretar. Todo está ahí. Adrian observa en silencio, con la mandíbula apretada, los ojos llenos de furia y gratitud. Cuando termina el video, Marek desliza silenciosamente la laptop sobre la cama. Puedes usarla, como quieras. Solo asegúrate de que no oculten la verdad. Adrian agarra la mano de Marek con fuerza silenciosa. Gracias. Acabas de cambiarlo todo. Horas después, la grabación llega a Internet. Subida anónimamente, primero es recogida por pequeños medios, pero en cuestión de minutos se propaga rápidamente por las redes sociales. Los titulares se multiplican como la pólvora. Imágenes revelan impactante agresión en pleno vuelo. Pasajero salva a su hijo mientras la tripulación no interviene. El director ejecutivo, Adrian Miles, se enfrenta a un auxiliar de vuelo perturbado en un video viral. Crest Vale bajo fuego. Violencia oculta a 30.000 pies. El comunicado cuidadosamente elaborado de la aerolínea se derrumba. La indignación pública crece a medida que la grabación llega a millones de personas. Los comentarios estallan de furia. El público no solo ve a un padre protegiendo a su hijo, sino a un hombre traicionado por un sistema que se supone que debe proteger a los pasajeros. Pero con la visibilidad viene el peligro. El teléfono de Adrian se llena de mensajes nuevos. Algunos son de apoyo, otros son amenazas veladas. Deberías haberte callado. Te estás ganando enemigos. Déjalo en paz o arriesgámoslo todo. Adrian no borra ninguno. Lee cada uno, memoriza el tono. Sabe que el miedo es el arma que usan para silenciar a la gente, pero también recuerda lo que vio en los ojos de Nolan, no solo rabia, sino algo más oscuro, como si estuviera siguiendo órdenes o actuando impulsado por una creencia superior a él mismo. Más tarde esa noche, acostado junto a la cuna de Calen en la habitación del hospital, mira al techo, con la mente acelerada. Sus pensamientos regresan a las palabras de Nolan en medio de la pelea. Ejecutivos mimados que se creen dueños del cielo. Había veneno en las palabras, pero también certeza. No solo odio, sino propósito. Esa certeza ahora atormenta a Adrian más que la violencia. El video de Marek había descorrido el telón. Pero ¿qué más esperaba tras él? Adrian mira el rostro dormido de su hijo, inocente e intacto por la pesadilla que acababan de sobrevivir. Aprieta la mandíbula con silenciosa determinación. No se dejará intimidar. No desaparecerá. Si creen que el miedo lo silenciará, no saben qué clase de padre es. La batalla en el cielo fue solo la primera grieta en un muro oculto. Las luces de la sala eran duras e implacables, proyectando largas sombras sobre el suelo pulido cuando Adrian Miles subió al estrado de los testigos. La sala estaba abarrotada, los reporteros ocupaban las últimas filas, los dedos se cernían sobre los teclados, y las cámaras se asomaban discretamente por las puertas de cristal. El aire vibraba de expectación. No se trataba de una demanda más. Se había convertido en un espectáculo nacional, un enfrentamiento entre un padre afligido y una aerolínea desesperada por proteger su nombre. Adrian cruzó la mirada con el abogado principal de Crest Vale, Malcolm Greaves, un hombre de cabello canoso con una expresión impenetrable y una voz suave como el cristal. Greaves se levantó lentamente de su asiento, abotonándose la chaqueta con la gracia experta que le otorgaban años de dominio en los tribunales. Se acercó a Adrian con paso pausado, cargando una pila de carpetas cuidadosamente organizadas, cada una etiquetada y con un código de color. «Señor Miles», comenzó Greaves, con un tono tranquilo pero directo, «entiende que este tribunal está aquí para determinar los hechos, no sentimientos ni especulaciones». Adrian no se inmutó. «Lo entiendo perfectamente». Greaves sacó un documento de la pila y lo levantó ante el tribunal. Según el informe de este pasajero de un vuelo anterior, el señor Nolan Bellar no tenía problemas de conducta documentados. No es posible que lo ocurrido en su vuelo fuera simplemente un fallo de juicio puntual, un desafortunado arrebato bajo estrés. Adrian se inclinó ligeramente hacia adelante con voz firme. No fue un fallo de juicio, fue el resultado de una cultura que le permitía actuar sin temor a las consecuencias. Greaves entrecerró los ojos y pasó a un segundo documento. Pero no hay ningún registro formal, señor Miles, ningún archivo en la base de datos de la aerolínea que muestre... Eso es porque lo ocultaron, interrumpió Adrian con un tono más brusco. O lo ignoraron, pero eso no significa que el peligro no fuera real.
Susurros recorrieron la sala. Desde la galería, Elias Thorne, el abogado de Adrian, se levantó lentamente. Con un gesto del juez, se acercó al estrado y levantó una memoria USB. Si me lo permite, su señoría, esto contiene imágenes grabadas por un pasajero, Marek Dorne. Capturan todo el altercado. El juez, un hombre de figura severa llamado Harlan Merrick, asintió brevemente. El video se puso en cola y se reprodujo en la gran pantalla a un lado de la sala. Se escucharon jadeos al ver las imágenes. Las manos de Nolan arrebatando al bebé de los brazos de Adrian, los cristales rotos, la brutal pelea. Cada detalle estaba ahí, sin filtros, innegable. Cuando las luces volvieron a encenderse, la sala quedó sumida en un silencio atónito. Elias dio un paso al frente de nuevo. Esta no es la historia de un hombre que perdió el control. Se trata de un sistema que lo protegió, ignoró las quejas, desestimó las señales de advertencia y arriesgó la seguridad de los pasajeros. Caminó lentamente ante el jurado. Y tenemos más que un video. Tenemos correos electrónicos internos de un empleado de Crest Vale que desea permanecer en el anonimato. Correos que muestran que el nombre de Nolan apareció en quejas de pasajeros al menos 7 veces. Todos fueron marcados como «No se requiere acción» por los supervisores de Crest Vale. Puso una pila de páginas impresas sobre la mesa de pruebas. Graves se movió incómodo, con la mandíbula apretada, pero no dijo nada. Adrian observó al jurado. Algunos parecían horrorizados, otros enojados, pero todos escuchaban. Se levantó del estrado de los testigos. No se trata de venganza, no quiero su dinero. Quiero asegurarme de que ningún padre, ningún hijo, se enfrente jamás a lo que nosotros hicimos. Un murmullo de aprobación se elevó entre los espectadores. Graves se puso de pie rápidamente. Protesto, su señoría, esto se está convirtiendo en una súplica personal. El juez Merrick levantó una mano. Revocada. El señor Miles tiene la palabra. Adrian se volvió hacia el juez. Los abogados de Crest Vale me ofrecieron un acuerdo la semana pasada. Uno cuantioso, suficiente para guardar silencio durante mucho tiempo. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en el aire. Pero dije que no, continuó. Porque ninguna cantidad de dinero puede reemplazar la seguridad de un niño. La sala contuvo la respiración. Elias asintió lentamente, sabiendo que ese momento definiría el caso. La ley decidiría, pero la voluntad de Adrian ya había grabado su veredicto en piedra. La sala permaneció en absoluto silencio mientras las últimas palabras del juez resonaban en la sala. Se declara a Crest Vale Airways negligente y se le ordena pagar daños compensatorios y punitivos. Además, se exige a la aerolínea que implemente reformas integrales, incluyendo el establecimiento de una junta de supervisión independiente. El mazo golpeó con una firmeza hueca. Adrian Miles no se inmutó. Permaneció de pie con las manos ligeramente entrelazadas frente a él, la mandíbula apretada, el peso de la guerra legal de meses presionando su columna vertebral como una armadura invisible. Los abogados a su lado intercambiaron silenciosas felicitaciones, pero la mirada de Adrian estaba fija en los ejecutivos de la aerolínea sentados al otro lado de la sala, hombres que habían intentado ocultar la verdad tras declaraciones públicas y amenazas privadas. Ahora, se movían incómodos, sus zapatos lustrados golpeando el suelo de madera, sus trajes a medida apenas ocultaban su vergüenza. El juez continuó con voz firme e inflexible. El señor Miles será el primer presidente de la Junta de Supervisión. Este tribunal cree que alguien que ha superado circunstancias tan extraordinarias y se ha mantenido firme en la búsqueda de la justicia es el candidato ideal para liderar un cambio significativo. Adrian no se movió, pero en su interior algo se agitó, una silenciosa oleada de cierre. Había entrado en esta sala como un padre que había luchado por proteger a su hijo en pleno vuelo. Ahora, salía como un hombre que había transformado una industria. Fuera del juzgado, las cámaras brillaban como relámpagos. Los periodistas se abalanzaron sobre los micrófonos y las preguntas, pero Adrian no dijo nada. Guardaba la fotografía de Callum bien guardada en el bolsillo interior de su traje, justo encima del corazón. No necesitaba hablar. Todavía no. El veredicto había hablado por él. Pasaron los meses.
Adrian se encontraba en la plataforma de observación acristalada del Aeropuerto Internacional de Hannover, con vistas a las bulliciosas terminales. El suelo pulido reflejaba las luces del techo y el aroma a café y combustible flotaba en el aire. Sostenía a Kallen en brazos. El niño, ahora unos meses mayor, observaba con curiosidad las pasarelas móviles. Los pasos de Adrian eran lentos, pausados, no como los de un hombre que se apresura a partir, sino como los de alguien que regresa a casa de una guerra que finalmente ha terminado. Dentro de una sala de entrenamiento cercana, cerrada con un grueso cristal, un grupo de azafatas con rostros frescos, vestidas con uniformes azul marino, estaba sentado. Un instructor alto, de pie al frente, señalaba una pantalla digital. La diapositiva decía: Dignidad del pasajero y desescalada de crisis. Módulo 3. El incidente de Skyloom. A Adrian se le hizo un nudo en la garganta al ver el título. Uno de los aprendices levantó la mano. «Señor, ¿es cierto que el bebé casi se cae por la ventana?» El instructor asintió solemnemente. «Sí, la integridad de la cabina casi se vio comprometida, pero el niño sobrevivió porque su padre lo arriesgó todo para protegerlo. Ese hombre ahora preside la misma junta, asegurándose de que ninguno de ustedes se enfrente a una situación así sin formación, empatía y responsabilidad». Desde detrás del cristal, Adrian observó al joven absorber el peso de esas palabras. Una nueva generación, quizás más preparada que la anterior. Se dio la vuelta en silencio, caminando hacia la sala de espera de la terminal. Los pequeños dedos de Kallen se apretaron con fuerza alrededor de la solapa del abrigo de Adrian. Cada vez que Adrian sentía el escozor de viejas heridas, las cicatrices en la espalda, el leve temblor en el brazo, se recordaba a sí mismo que la supervivencia no era suficiente. El cambio tenía que llegar. Al pasar junto a un gran mural dedicado a la seguridad aérea, un joven empleado del aeropuerto se acercó y se detuvo vacilante. «¿Señor Miles?» Adrian se giró con expresión tranquila pero indescifrable. «Solo quería decir, gracias. Mi hermano empieza su primer día en ese programa. Me contó lo que pasó. Dijo que tú eres la razón por la que quiere hacer esto bien». Adrian asintió levemente. «Entonces ya va un paso por delante». El empleado asintió en respuesta y desapareció entre la multitud. Adrian siguió caminando hasta llegar a un rincón tranquilo con vistas a una pista bañada por la dorada luz del atardecer. Un avión despegaba a lo lejos, con los motores rugiendo como una declaración. Se quedó allí un momento, con el viento de las rejillas de ventilación acariciándole suavemente la cara. Miró a Kallen, que se había quedado dormido en sus brazos. La expresión apacible del niño apaciguó algo en lo más profundo de su ser. Los pensamientos de Adrian se desviaron, no hacia la violencia, ni hacia los tribunales ni los titulares, sino hacia una promesa. Una que había hecho años atrás. Le había dicho a su hermano mayor, ya desaparecido, que si alguna vez tenía una familia propia, nunca dejaría que el mundo la destrozara como intentó destrozarlo a él. Esa promesa alguna vez le pareció abstracta, pero ahora se cumplía. Con sangre, con verdad, con resiliencia. Besó a Kallen en la frente. «De cristales rotos», susurró Adrian. «He forjado una fuerza inquebrantable». Minutos después, el padre cambió las tornas. Los mismos fragmentos se convirtieron en la ruina de la azafata. Si defiendes la protección de los inocentes y exiges responsabilidades, suscríbete ahora. Juntos nos alzamos. Aviso legal. La historia que acaba de ver es ficticia. Explora temas como el racismo, el abuso de poder y las violentas consecuencias de la crueldad desenfrenada. Su propósito es concientizar sobre la injusticia sistémica, provocar la reflexión sobre la rendición de cuentas en puestos de confianza e inspirar acciones en pos de la justicia, la dignidad y la protección para todos.